Facebook directamente, gloria a Dios, para aquellas personas que nos pueden estar viendo a través de nuestra página de Palabra Viva y Eficaz, y si no, de otra manera lo haremos, si el Señor lo permite, subiendo nuestro video a través de nuestra página de YouTube. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos venido diciendo que la meditación de esta noche, vamos a seguir meditando acerca de los panes sin levadura o de la levadura también en los panes. Nosotros entonces hemos entendido que la levadura es un tipo del pecado. El Señor Jesucristo, hablando una vez con sus discípulos, Él les dijo una vez, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 tipos de levadura. El Señor dice en Lucas 12, capítulo 12, versículo 1, de la siguiente manera: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces vamos a hablar primeramente de 3 tipos de levadura. 3 tipos de levadura, y la levadura de las que vamos a hablar va a ser de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes. Hemos hablado entonces que la levadura es un tipo del pecado en nuestra vida. Y el Señor aquí le está diciendo primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos, como nosotros bien sabemos, o cuando hemos tenido un poco de conocimiento de la palabra del Señor, era un grupo religioso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que predicaba la Torá, enseñaba la Torá. Ellos enseñaban ciertas tradiciones judaicas, ciertas tradiciones del pueblo de Israel, y acomodaban la Torá a lo que ellos bien le parecía. Eran las personas que aparentaban ser personas muy religiosas, aparentaban ser personas muy llenas de la presencia de Dios, muy conocedores de la palabra de Dios. Definitivamente, el pueblo de Israel, por regla general, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Habían unos que tenían más conocimientos que otros, unos que tenían acceso al estudio de la palabra de Dios, como hoy sucede, hoy en día también sucede. Hay personas que se convierten al Señor, que entregan su vida al Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, y entre ellos hay personas que tienen acceso de ir a estudiar a una universidad teológica, donde ellos van a recibir un conocimiento muy vasto y profundo acerca de la teología. Van a recibir el conocimiento acerca de lo que es hermenéutica, homilética, exegética y cosas por el estilo, y van a tener más conocimiento, más profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay otros que no corren con la misma suerte de poder ir a estudiar a una universidad cristiana, por cuanto sus recursos no le dan para ir a hacer un curso en una universidad, y muchos estudian a través de seminarios, institutos bíblicos que les dan cierto conocimiento de la palabra de Dios, no tan profundos como lo pudo haber recibido en una universidad donde tú puedes llegar a un doctorado, una maestría, pero pueden recibir conocimientos para ejercer un ministerio como el pastorado u otro ministerio que puede haber en la iglesia. Y hay otros que ya no corren con tanta suerte, quizás tienen la suerte de tener acceso al internet, y a través del internet tener conocimiento también a través de institutos o seminarios un poco más cómodos, gratuitos, donde pueden tener ese conocimiento, y otros que definitivamente no tienen la oportunidad de poder tener esos conocimientos a través de una universidad o un seminario, y todo el conocimiento que reciben, el conocimiento que reciben en su iglesia, que les predica su pastor,
o el conocimiento que ellos pueden adquirir mediante la lectura de la palabra, la meditación, el escudriñar. Y esto es importante. Esto era algo que pasaba también en el tiempo del Señor Jesucristo. Había personas muy doctas en el conocimiento de la palabra, y entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Eran personas doctas en el conocimiento de la palabra, y cada uno daba su doctrina conforme a cómo la había recibido. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, estas personas no eran doctos, no eran personas que hubieran tenido acceso al conocimiento de la palabra de Dios, pero tenían a su favor que, aunque no tenían estudios teológicos, tenían la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, el cual les estaba enseñando directamente y les estaba interpretando con un conocimiento perfecto de lo que la Escritura estaba señalando. Por eso ellos pudieron después hablar con todo conocimiento el mensaje de la palabra y poder exponerlo tal como el Señor Jesucristo lo expuso. Hoy nosotros no tenemos al Señor Jesucristo físicamente con nosotros, pero tenemos su Espíritu Santo, que es el que nos enseña y el que nos recuerda todas las cosas. Por lo tanto, si tú eres una persona que no tienes un conocimiento teológico, pero le has entregado tu vida a Cristo, tienes hambre y sed de Dios, escudriña la palabra, meditas en ella, ten la seguridad, ten la certeza que el Espíritu Santo de Dios que está en ti, Él te guiará a conocimiento de toda la verdad. Por lo tanto, aquí nosotros, el Señor Jesucristo dice, mire, guárdense primeramente de la levadura, del pecado de los fariseos. Los fariseos aparentaban santidad. Los fariseos aparentaban ser personas temerosas de Dios. Se mostraban por fuera blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Y aquí el Señor nos está diciendo, mire, ustedes deben guardarse de la hipocresía de los fariseos. Guárdense de la doctrina de ellos. Ellos aparentemente están enseñando la palabra de Elohim, pero lo que ellos están enseñando es su propia palabra. Mira lo que el Señor dice allí más adelante en Mateo, o más atrás, en Mateo capítulo 5, versículo 20, el Señor dice de la siguiente manera, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Si nuestra justicia no es mayor, escucha esto, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. ¿Cómo puede ser nuestra justicia mayor que aquellas personas que aparentemente estaban llenas del conocimiento del Señor? ¿Cómo podría ser nuestra justicia mayor de aquellos de los que enseñaban supuestamente el mensaje de la Torá? Enseñaban las instrucciones, supuestamente las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Nuestra justicia debe ser mayor porque nosotros no solamente debemos tener el conocimiento. El conocimiento, mi amado hermano, envanece, pero el amor edifica. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, pero tener el amor de Dios en nuestras vidas. De tal manera que ese conocimiento que nosotros adquirimos a través de la meditación de la palabra, a través de escudriñar la palabra, interpretar la palabra como el Espíritu Santo quiere que la interpretemos, no nos puede hacer a nosotros creer que somos mayores que otros. Eso es algo que hemos venido hablando mucho. Tenemos que vernos a los otros, que nosotros podamos ver a los otros, a nuestros hermanos, como mayores, como superiores a nosotros mismos. De tal manera que yo te quiero decir una cosa. Cuando nosotros nos congregamos como iglesia,
todos nos edificamos. No solamente edifica el predicador, sino que el predicador o el que está trayendo el mensaje de la palabra se edifica con la palabra y se edifica con lo que los hermanos de la iglesia le están hablando, le están dando, porque también la palabra de Dios nos tiene que edificar a nosotros a través de nuestros hermanos. Entonces el Señor dice, mire, su justicia, su amor, su misericordia, la forma de vida que ustedes tienen que tener, que nosotros tenemos que tener como cristianos, tiene que ser una forma de vida mayor que la de los fariseos, una vida realmente en santidad, en amor y en justicia. Número uno es eso. Ahora, el Señor dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es que la hipocresía, injusticia y doble moral. Era lo que tenían los fariseos. Eran injustos, eran hipócritas y tenían una doble moral. Lógicamente, al ser hipócritas, tenían una doble moral. Mostraban por fuera una cara, pero por dentro tenían un tipo de vida totalmente del que estaban mostrando. El Señor Jesús, Yeshua Mashiach, en Mateo 23, 25 y 27 dice de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí el Señor dice, mire, ustedes limpian lo de afuera, ustedes están mostrándose santos, ustedes están mostrando que son los escogidos por el Señor, que Dios los ha escogido a ustedes para ser los pregoneros de su palabra, pero ustedes son unas personas hipócritas que están engañando a los hombres con una doctrina falsa. Se están mostrando buenos por fuera, pero por dentro están llenos de robo, dice el Señor. Están llenos de robo y de injusticia. Como por ejemplo aquellos que andan pidiéndole a la iglesia que siembre, que prometa, que haga pactos, que enriquezca al pastor. Esa persona aparentemente es una persona santa. Hoy por hoy decimos que la santidad se mide, el pueblo de hoy por su ignorancia bíblica, mide la santidad de un pastor o de un predicador o de un pseudoapóstol de acuerdo a sus pertenencias, de acuerdo a sus posesiones. Si el pastor tiene una buena finca, si el pastor tiene carro de lujo, si el pastor tiene un avión privado, si tiene usa reloj Rolex, anillo de oro y viste ropa costosa, es un pastor con mucha unción. Esa es la forma en que se mide la unción hoy por hoy de los predicadores pseudo cristianos. Personas que aparentemente, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Que por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Quiere decir que su vida interna, su vida interior, su vida privada es una vida lujuriosa, una vida por fuera de todo parámetro bíblico y de todo sentido espiritual. El Señor dice, ahí luego dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora aquí el Señor le está diciendo, mire, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque de labios
me están honrando. Ustedes vienen y se paran ante un púlpito, se paran ante una tarima, se paran frente al pueblo y alaban y dicen que yo soy el rey, que yo soy el Señor, que yo soy el Dios todopoderoso, dice el Señor, y me están alabando de afuera, pero por dentro ustedes están llenos de rapiña. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Le están enseñando al pueblo un mandamiento humano y no están enseñando la palabra del Señor. Son hipócritas. Nosotros no podemos vivir una doble vida, mi amado hermano. No podemos vivir una doble vida, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan. No podemos vivir una doble vida. Tenemos que vivir en el Señor, ser sí o no, porque o frío o caliente, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Aquellos que dicen, yo no tengo de nada necesidad, me he enriquecido, ya no necesito del Señor, solamente lo necesito para poder sustentar mi negocio. Entonces el Señor está diciéndonos a nosotros, guardaos de la levadura de los fariseos. Estamos hablando de 3 tipos de levadura. La primera, la levadura de los fariseos, la levadura de la hipocresía, de la injusticia, de la doble moral, de las enseñanzas, como enseñanza, mandamientos de hombre. Luego vamos a ver, en segundo término, la levadura de los saduceos. Los saduceos, mi amado hermano, era otro grupo religioso de la época de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos también eran personas que leían la palabra de Dios, que enseñaban la palabra de Dios, que interpretaban la palabra de Dios a su acomodo, de tal manera que tomaban el texto, lo sacaban del contexto y formaban su pretexto. Dice el Señor Jesús allí, Yahshua Mashiach, en Mateo 16, capítulos 5 y 6, de la siguiente manera. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya hablamos de la levadura de los fariseos, ya hablamos de la levadura de la hipocresía, de la injusticia y la doble moral que los fariseos vivían. No hemos hablado en profundidad, hemos hablado muy por encima, porque el Señor dice que ellos ponían cargas muy pesadas, eso es injusticia, sobre las personas, pero ellos ni siquiera con un dedo la querían mover. Ahora vamos a hablar de la levadura de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos era un grupo religioso que predicaba el mensaje de la Torá, pero en su enseñanza decían que no había vida eterna, negaban la eternidad, niegan la vida eterna y habían celos religiosos y persecución. Esa era la vida de los saduceos. El primer punto de ellos es negar la realidad de la vida eterna. Esto es una doctrina humanista. La doctrina humanista, una doctrina humanista que primeramente ellos enseñaban que la Torá era para vivirla aquí, que de acuerdo a cómo viviéramos la Torá, entonces, como enseñan algunos por ahí, el cielo y el infierno están en esta vida. Tú decides si tu vida es el cielo o es el infierno. Eso es imposible. Tú no puedes decidir que tu vida sea la gloria aquí en la tierra, porque en esta tierra nosotros estamos sujetos a padecimientos, estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a problemas económicos, estamos sujetos a muchísimas cosas que no nos van a permitir que nosotros vivamos en la gloria, en la plenitud. Y ahora, eso es lo que enseñaban los saduceos, eso es lo que enseñan muchos hoy por hoy. Ok, la vida es para vivirla ahora porque es una sola. Ahora, la Biblia me enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto,
lo primero que encontramos en los saduceos es que ellos niegan la vida eterna. Dice Lucas capítulo 20, versículo 27, llegando a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Ellos niegan que había resurrección y niegan que hay vida eterna. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Ahora, le preguntaron acerca de un caso de que Moisés había dicho, si un hombre toma mujer, se casa y muere y no deja descendencia, que su hermano siguiente tome a esta mujer por mujer, se case a ella y le levante descendencia. Ahora ellos le dicen, hubo una mujer que tuvo un hombre que se casó, murió y su mujer se casó con el hermano y así todos, eran 7 hermanos y los 7 la tuvieron por mujer. En el día de la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues ya que todos la tuvieron por esposa. Y el Señor dice, ustedes están errando, desconociendo las escrituras y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos ni se casarán, ni se hará en casamiento. Pero en cuanto a la resurrección, el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. De esa manera, el Señor le está diciendo aquí a los saduceos que hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Hoy por hoy hay muchísimos movimientos religiosos que no enseñan la palabra de Dios. Son más humanistas. No nos hablan a nosotros de pecados, de justicia y de juicio. No nos dicen a nosotros que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos, vamos a vivir eternamente separados de Dios en un lugar llamado el lago de fuego o el infierno, donde el gusano no muera y el fuego nunca se apaga. La Biblia es muy clara cuando me habla del lago de fuego. La Biblia es muy clara cuando me habla del reino de los cielos. La Biblia me dice que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero que todo aquel que ha rechazado la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo irá a vivir en el lago de fuego con fuego azufre, en el infierno. Eso es muy claro, la Biblia lo enseña. Y yo no puedo decir que no existe. Yo puedo decir, puede ser, yo no sé, un lugar, sé que será un lugar alejado de Dios. ¿Cómo será el sufrimiento? No lo sé. El solo hecho de que tú pases la eternidad alejado de Dios es un hecho donde tú vas a sufrir. Ahora, nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente, arrepiéntase, crea en el Evangelio, vuelva su mirada hacia Dios, reciba al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador y tendrá vida eterna y vivirá eternamente con el Señor. Es mi obligación decírtelo a ti, que si tú no te arrepientes, que si tú no te conviertes de tus malos caminos, tú estás destinado a ir a pasar la eternidad en un lugar llamado el lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. La muerte significa separación, no significa fin de vida. Ahora bien, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna, sino si así es, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿De qué me sirve a mí guardar el mensaje de la palabra de Dios? ¿De qué me sirve a mí vivir una palabra que está escrita si a la larga voy a morir y no hay esperanza de vida después de pasar por aquí sobre la faz de la tierra? Entonces, hay muchos movimientos que no te hablan a ti acerca del pecado, de la resurrección de los muertos, no te hablan, sino que te están enseñando una doctrina facilista. La Biblia te dice que tú eres excelente,
que tú eres un gran hombre, te levantan el ego, te levantan tu egocentrismo y te hacen sentir que eres el rey de toda la creación. Dicen, despierta al Cristo que hay en ti, el Dios que hay en ti. Despierta ese Dios que hay en ti, porque si tú eres hijo de Dios y estás en Dios, Dios está en ti, entonces tú eres Dios. Entonces te hacen ver la vida de una manera diferente, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a enseñanzas humanistas. El reino, el cielo no existe, el infierno no existe. Hay un movimiento que te habla que si tú vives de acuerdo a la palabra, crees en Jesucristo y haces lo que la Biblia dice, vas a vivir eternamente aquí en la tierra. Pero también te enseña que si tú no obedeces la palabra ni aceptas al Señor Jesús, entonces vas a desaparecer. No va a haber nada más después de eso. Eso es incorrecto. Es una enseñanza humanista. Es una enseñanza de hombres. Una enseñanza que te está desviando de la verdad. Otros que te hablan más de lo bueno que eres, de lo excelente que eres, de que eres un triunfador. Y esto lo hacen personas que se llaman motivadores. Te motivan a través de la palabra de Dios, pero no te redarguyen a ti de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, el Señor dice, mire, tenga cuidado con la doctrina de los saduceos, con esa doctrina que te levanta el ego, con esa doctrina que te hace sentir que eres bueno, que no necesitas arrepentirte. Ten cuidado con esa doctrina que dice que no hay infierno ni hay cielo. Ten cuidado con esa doctrina que te dice que tú, si tú te mueres en pecado, que te paguen unas cuantas misas y te sacan el alma del purgatorio. El purgatorio no existe. La Biblia no me habla de purgatorio ni de limbo. Por lo tanto, el Señor Jesús nos dice, tengan cuidado con la doctrina de los saduceos. Tengan cuidado con la levadura de los saduceos. Recuerda que hablábamos que decíamos que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú estás meditando en la palabra de Dios, pero dejas que haya levadura, que haya algo de pecado, que se te infiltre algo allí, hace que la masa restante se vuelva inservible. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos guardarnos de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, de la injusticia, de la doble moral, de los mensajes de hombres y también de los saduceos, que es el mensaje humanista, que es el mensaje que niega la resurrección, que es el mensaje que niega la vida eterna. Nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de levadura, con este tipo de pecado. Seguimos y ya vamos a ver, luego hablamos de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes no era una persona religiosa. Herodes no era una persona que estuviera todos los días en el templo. Herodes no era una persona que orara y que buscara de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla de tener cuidado con la levadura de Herodes? El Señor dice más adelante allí, en Marcos capítulo 8, versículo 14 y 15, de la siguiente manera. Vuelve al mismo tema, dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino pan consigo en la barca, sino un pan. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora nos habla, guárdense de la levadura de estos religiosos hipócritas que por fuera se muestran lindos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, de robo y de impiedad. Guárdense la levadura de los saduceos, que aparentemente predican el mensaje de la palabra, pero están enseñando mensajes humanistas. Guárdense, ahora dice, guárdense de la levadura de Herodes. Estamos viendo que Herodes no era una persona religiosa.
Herodes no pertenecía a la casta religiosa, era una persona que era nabateo, era de un grupo de una familia que en el tiempo de Judas Macabeos fueron obligados a convertirse al judaísmo. Él conocía las leyes del judaísmo, él fue quien levantó el templo a los judíos, él le levantó uno de los grandes de una maravilla, una obra de arte para los judíos, para congraciarse con el pueblo de Israel, para congraciarse con los judíos, pero era un hombre que no era temeroso de Dios, era un asesino, era una persona sin escrúpulos, era una persona que había tenido como esposa a la mujer de su hermano, que Juan el Bautista le decía, no te es lícito tenerla, que el hombre la escuchaba y no le hacía nada porque sabía que el pueblo tenía a Juan por profeta, pero era un hombre desalmado, era un hombre malo, era un hombre que no tenía temor de Dios, pero era una persona que aún sin tener temor de Dios, buscaba congraciarse con los judíos, buscaba congraciarse con los religiosos, de tal manera que le levanta un templo inmensamente grande, de tal manera que allí en el monte del templo, él expandió el monte para que el templo cupiera allí y fue un templo grandioso, maravilloso, inmensamente grande. Herodes era una persona que procuraba congraciarse con los judíos para tener el favor de los judíos. La levadura de Herodes a mí me habla de la levadura de la politiquería en la iglesia. Hoy por hoy hay muchísimas iglesias que han permitido que la política entre en medio de ellos, que en sus lugares de reuniones vengan personas políticos que no son cristianos, que no son creyentes, que no son temerosos de Dios, a promover sus movimiento político, a invitarle al pueblo cristiano a que los elijan a ellos como ya sea senadores o representantes de la Cámara, presidentes, lo que sea. Esa es la levadura de Herodes, la que se introduce sutilmente en la iglesia y nosotros la recibimos y nosotros la aceptamos porque vienen personas que aparentemente son cristianos, que aparentemente son predicadores de la palabra de Dios y nos influyen a nosotros para que nosotros también nos involucremos en estos movimientos políticos. No estoy diciendo con esto que tú como cristiano, que tú como creyente no participes de la política. Tú puedes participar de la política, tú puedes elegir tu representante, tú puedes elegir, es algo que tú tienes, es un derecho que te lo da a ti la democracia, si vives en un país demócrata, pero lo que no podemos es hacer mezclar lo santo con lo profano. No le podemos echar nuestras perlas a los cerdos. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Nosotros no podemos permitir que llegue la politiquería a nuestros lugares de reunión, que allí se levanten personas a invitarnos a votar por X o Y partido político, o quizás ir un poco más allá. Estamos hablando, guardarnos de la levadura de Herodes, de pastores, de personas que supuestamente han sido llamados por el Señor para predicar el mensaje del evangelio, para alimentar la grey, para pastorear la grey, para llevarle la palabra del Señor, para levantarlos, para esto, y personas que deciden abandonar el rebaño por irse a subir a un podio, de un podio presidencial o de un movimiento político. Guardaos de la levadura de Herodes, nos dice el Señor claramente. Nosotros debemos guardarnos de la politiquería en la iglesia. No debemos permitir
que en medio de la congregación se introduzca la levadura de Herodes. Nosotros nos congregamos no para hablar de política. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nunca vino a decirnos a nosotros que nos congregáramos para hablar de política. Nos enseñó a escudriñar la palabra del Señor, nos enseñó a conocer su voluntad, nos enseñó que el que quiere ser mayor sea el servidor y nos enseñó a que debemos predicar el mensaje de la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir a todas las naciones y hacer discípulos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, no hacer politiquería. Y el Señor fue claro. Allí cuando nos dice guardaos de la levadura de Herodes, es guárdense de la politiquería en la congregación. No dejen que venga un espíritu de politiquería a introducirse en la masa. Volvemos una vez más a decir que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si la masa se leuda, toda la masa se echa a perder cuando la levadura es una levadura. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes o la levadura del pecado en general. Nosotros tenemos que tener cuidado. Hay tres tipos de levadura que estamos hablando hoy, o hablamos de tres tipos de levadura que se han introducido en la iglesia, que el Señor nos habló claramente que tuviéramos cuidado. Ahora voy a terminar con esto. Juan dice allí en su carta, en su primera carta, dice: hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Nosotros debemos probar los espíritus, debemos tener discernimiento. Para poder tener discernimiento, necesitamos tres cosas. Número uno, tener al Señor Jesús, Adonai Yeshua, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Número dos, necesitamos escudriñar las escrituras para ver si lo que se nos está enseñando en la congregación es así o no. Que no nos vengan a meter los dedos a la boca. No te dejes meter los dedos a la boca. Tú necesitas tener discernimiento. Si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no puedes tener discernimiento. Si no tienes a Cristo, si no tienes el conocimiento de la palabra, y si no tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios. Recuerda bien claramente que el Señor nos dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dice, la palabra del Señor, que el último día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, porque aún Yahshua no había sido glorificado. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? Quizás tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y estás por fuera del reino de los cielos. Ese es el momento en que tú puedes entregarle tu vida al Señor. Quizás tú eres una persona que te congregas en una iglesia, estás acostumbrado a recibir el mensaje que te da en la iglesia, pero no escudriñas la palabra de Dios para saber que lo que se está predicando es así o no. Quizás tú estás en medio de una iglesia donde hay personas que aparentemente se muestran limpios por fuera, pero la vida de ellos es una vida corrupta, una vida llena de lujuria, una vida llena de pecado. ¿Dónde estamos nosotros? Quizás tú estás en una iglesia
donde se predica el mensaje completo del Señor Jesucristo, donde tú escudriñas la palabra, donde tú hablas con el Señor, donde tú tienes la unción del Espíritu Santo y sabes que lo que se está predicando es así o no es así. Eso solamente lo sabes tú. Eso solamente lo sabemos nosotros, cada uno en particular y el Señor. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Si en esta noche el Señor viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si esta noche el Señor viniera por su iglesia, ¿te irías tú con Él? Solamente una vez más te lo voy a decir, lo sabes tú y lo sabe el Señor. Pero si aún tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, yo quiero darte una buena noticia. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor dice que si creyes en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no le has entregado tu vida al Señor, ese es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Con tu corazón, con todo tu corazón, proclamarla con tus labios y tener la certeza que el Señor va a entrar a ser morada en tu vida. Si quieres hacerlo, yo te voy a proponer una oración de fe y tú vas a repetir después de mí. Simplemente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, lava mis pecados, perdona mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como la que te he propuesto, o similar a esta en algún momento, ten la certeza que el Señor Jesús está en tu vida y Él te ayudará a conocerle, a vivir una vida en santidad y a buscar de su presencia diariamente. Voy a terminar dándote 3 sugerencias. Número 1, te voy a invitar a que busques a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Él diariamente. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si es posible, y pídele al Espíritu Santo que te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y estás buscando, quieres buscar uno y no sabes dónde, házmelo saber. Con mucho gusto me lo haces expresar por un mensaje de texto, un comentario. Con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio para que tú puedas congregarte allí. Vamos a terminar orando. Vamos a orar por las personas que están enfermas, por las personas que están pasando necesidades. Vamos a orar por los niños, por los hogares, por la iglesia, por Israel. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre del cielo y la gloria, te doy gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje que ha
hemos predicado, que hemos compartido, Señor, que con aquellas personas que nos puedan estar viendo a través, Señor, de las páginas, Señor, por el internet, Señor, ya sea a través de Facebook o YouTube, Señor. Te queremos pedir, Señor Dios mío, que en este momento seas tú, Señor, viendo sus necesidades, extendiendo tu mano sanadora sobre aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que tienen enfermedades cerebrales, enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones, del hígado, del estómago, del páncreas, de los intestinos, enfermedades en los huesos, en la piel, cualquier tipo de enfermedad en su cuerpo, Padre Santo. Te suplicamos, Rey de Reyes y Señor, Señor, seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Señor, sanándoles, Dios mío, creando órganos nuevos, creando tejidos nuevos, obrando poderosamente en sus vidas, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que están atadas por el poder del enemigo, aquellas personas, Señor, que tienen un espíritu de depresión, de suicidio, espíritu, Señor, mujeres con espíritu de aborto, de lesbianismo, hombres con espíritu de homosexualismo, Señor, personas con espíritu de drogadicción, de alcoholismo, Padre Santo, de brujería, hechicería, idolatría, de mentira, de robo, de avaricia, de muerte, Padre Santo. Te pedimos, Rey de Reyes, Señor, pon tu mano sobre ellos, da libertad al cautivo, muéstrales cuánto les amas y cuán importantes son sus vidas para ti, Señor Dios mío. Mira, Señor, a los niños de este mundo, Señor, los niños, Señor, abandonados, los niños, Señor, desamparados, los niños, Señor Dios mío, huérfanos, violados, Señor, abusados, Señor, los niños de la guerra, Señor, sana, Señor, esas heridas, Señor Dios mío, del alma, Señor. Bendice, Señor, los niños de tu iglesia, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre Santo. Mira, Señor, aquellos hogares, Padre Santo, el Señor, la gloria, que están, Señor, pensando en el divorcio, Padre Santo. Te pedimos, Señor, Dios mío, Señor, que toque sus vidas, Señor, que puedan mostrarles a ellos, Señor, que nosotros somos diferentes, Señor, y que debemos, Señor, amarnos a pesar de nuestras diferencias. Únelos con lazos de amor que no se puedan romper, Padre Santo, Señor. Oh, soberano Dios, mira a las personas que están en necesidad económica, Señor. Provéeles, Señor Dios mío. Bendíceles, Señor Dios mío, su alacena, su arteza de amasar, su entrar y su salir, Señor. El campo de su trabajo. Provee fuentes de trabajo al que no la tiene, Padre. En el nombre de Yahshua Mashiach, nuestro Salvador Jesucristo, te lo clamamos, Padre Santo, Señor Dios mío. Mira, Señor, tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, Señor Dios mío. Tu iglesia en los países, Señor, musulmanes. Tu iglesia en los países comunistas. Tu iglesia, Señor Dios mío, en los países occidentales, Señor Dios mío. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Padre Santo, y levanta hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti, Señor, que no teman de predicar el mensaje de tu evangelio, Señor, las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, mira a Israel, soberano Dios, Señor, guarda a Israel, bendice a Israel, Señor, Dios mío. Oh, Señor, Dios mío, que ellos puedan conocer a Yahshua y aceptarlo como el Mesías prometido, Padre Santo, para que el velo caiga y haya salvación para ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por la eterna, indivisible capital de Israel. Te pedimos por Jerusalén, Señor, bendice Jerusalén, trae paz, Señor, a Jerusalén, Señor, como trae paz a Israel, Señor, y que sean prosperados los que aman a Jerusalén, sean prosperados los que aman al pueblo de Israel, sean prosperados los que aman tus muros, oh Jerusalén. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua Mashiach, te lo pedimos, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Cristo Jesús, Adonai, Yahshua Mashiach. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí estar con ustedes una vez más en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y mi oración en este momento es que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos y el Señor les continúe bendiciendo. Alabado sea tu santo.